Muy buenos días, queridos estudiantes del tercer año de secundaria. Soy Josué Gallegos y esta es la clase de geografía. Bien, ya estamos en la semana y tema número 3 y hoy corresponde hablar sobre la geomorfología de nuestro país. Por ello, el tema de hoy es Geomorfología del Perú 1. ¿Por qué 1? Porque hoy vamos a hablar únicamente de aquellos relieves existentes en la costa peruana. Vamos a hablar de los más importantes y algunos ejemplos, además de importancias significativas que el hombre le dará a cada una de estas zonas. Acompáñame a ver este divertido y entretenido tema. Y ya sabes, como siempre, muchísima atención y una hoja de anotaciones a la mano. Empecemos. Como dije, vamos a hablar de la geomorfología y yo considero que lo primero que debemos conocer es bien esta palabra. ¿Qué significa geomorfología? Bien, vamos a escribir esa etimología con un color más resaltante. Se dice que geo significa tierra, morfo, forma, y logía, estudio. Por tanto, geomorfología significará estudio de la forma de la tierra. Estudio de la forma de la tierra. Además, debemos añadir aquí que esta es la ciencia, parte del campo de estudio de la geografía física, que estudia básicamente los relieves, ¿no? Nosotros sabemos que en nuestro país los relieves son abundantes, los relieves son muy variados. Por ello es que hacemos una división de relieves de la costa y la próxima semana veremos relieves de la sierra y selva juntos. Bien, ¿qué podemos decir? Que aquí está nuestro mapa del Perú, ¿ves? Nuestro mapa del Perú. Y para ello yo he colocado muy precisamente una franja muy delgada, ¿ves? Muy delgadita. Claro, el resto todavía no lo vamos a usar, lo veremos en la siguiente clase, pero definitivamente estoy haciendo referencia a la costa peruana. ¿Qué te parece si esa costa la colocamos con un color mucho más vistoso? Este me parece el indicado. Ahí está. Este es muy indicado para ello. Bien, esta es la costa. Se supone que estoy haciendo referencia a toda esa franja adyacente al mar y que no se encuentra en las alturas de los Andes. Esa es la franja. Podemos mencionar que esta franja costera presenta únicamente un porcentaje mínimo del territorio nacional. Algunos consideran que solamente es el 10% del total del territorio peruano. A pesar de ser la zona más angosta o de menor extensión, es la que alberga la mayor población, hay que recordar eso. Ahora, veamos algunos datos significativos. Mayor amplitud. ¿Dónde la costa es más amplia? Bueno, podemos decir que en este sector, ¿verdad? Y ese sector le corresponde a Piura, ¿verdad? En Piura podemos decir que la costa peruana es mucho más amplia, no olvidemos ello. Por lo contrario, ¿dónde vemos que se encuentra la menor amplitud? Bueno, según el mapa, más o menos en este punto, ¿verdad? Esa zona le corresponde al departamento de Arequipa, pero ese departamento lo quiero hacer con un color distinto. ¿Por qué con amarillo, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora lo explico, mira. Arequipa es un departamento peculiar. Muchos seguramente tendrán sus papás que vienen de esa zona, ¿verdad? Una zona muy bonita, dicen algunos. Sí, pero hay que recordar algo. Arequipa tiene una particularidad. Se supone que en toda la costa encontramos a 10 departamentos que tienen litoral. Es decir, de 10 departamentos peruanos se puede salir hacia el mar. Tienen playa, por así decirlo. Profe, ¿y qué tiene que ver Arequipa? ¿También tiene playa? Sí, pero ¿qué te parece si lo graficamos para que tengas una idea? Arequipa más o menos es este territorio que estoy tratando de graficar aquí. Mira, ya más o menos lo tenía un poquito marcado para no demorar mucho. Eso más o menos es Arequipa. A ver si por ahí me está siguiendo. Ah, muy bien, profesor. Arequipa tiene costa y también tiene parte de sierra, pues, ¿no? Pero lo que yo quiero destacar es la longitud que tiene de costa. ¿Cuánto litoral tiene? Bueno, el litoral más largo. En Arequipa se encuentra la franja costera más extensa, considerando la longitud de costa o litoral de los demás departamentos. Se sabe hoy que la costa o litoral en Arequipa está más o menos calculada en 528
kilómetros de longitud. Muy bien, con esos datos ya podemos empezar a hablar de los principales relieves. Nosotros vamos a mencionar rápidamente unos 7 u 8 relieves. Acompáñame a esta segunda parte de la clase que creo yo es la más importante. El primer manglar que quiero recordarles es el primer relieve que quiero recordarles es el manglar, ¿no? O los manglares. Hay que recordar que se llama así por el árbol característico de la zona, que es el mangle. No olvides, el mangle. Nosotros sabemos que el mangle es un árbol muy peculiar. ¿Sabes por qué? Yo te lo explico. Este árbol puede estar adaptado tanto a aguas dulces como a aguas saladas. Es decir, si hay inundaciones del mar, no habrá ningún problema. El mangle igual puede subsistir. Por ello, decimos que los manglares son áreas inundadas. Es importante decir ello. Áreas inundadas. Normalmente, estas zonas inundadas lo están todo el año. ¿Está bien? Recuerda que Tumbes es un departamento que tiene fuertes lluvias. Es por eso que tiene una gran cantidad de vegetación. Y hay que recordar que los manglares única y exclusivamente se encuentran en Tumbes. No existen, repito, no existen manglares en otros departamentos de manera abundante o excesiva. Además, hay que recordar que Tumbes es un departamento que se encuentra muy cercano a la línea del Ecuador y es allí donde encontramos principalmente manglares. Solo los manglares se localizan en los territorios cercanos a la línea del Ecuador, ¿ya? Por ello, podemos aquí aclarar este punto. No habrá manglares, por ejemplo, en Argentina, que está muy abajo, o en Chile, o tal vez en un país altamente cordillerano, como Bolivia, ¿no? Tumbes es una zona costera, pero Bolivia tendrá zonas costeras, no, ¿verdad? Porque no tiene litoral. ¿Qué países tendrían manglares? Por ejemplo, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, un poquito más al norte, ¿no? Muy bien, sigamos. Hablando de mucha vegetación natural, ahora hablemos de todo lo contrario, los desiertos. ¿Qué es un desierto básicamente? Se dice que es un terreno con escasos recursos naturales. Yo coloco esto rápidamente y creo que tú tienes ya idea de lo que quiero decir. Recursos naturales. Podemos completar aquí que son espacios o terrenos deshabitados. ¿Qué quiere decir? Que no hay mucho de flora, de fauna, ni tampoco de población. Claro. Además, nosotros podemos darle un uso importante, ¿no? Usos aislados. ¿A qué se refiere ello? Aquí se pueden colocar aquellas cosas que el hombre necesita que estén muy separadas de la urbanización. Por ejemplo, digamos, una fábrica, como lo que era la refinería de La Pampilla, ¿no? En Ventanilla. Hoy Ventanilla está muy poblado, pero hace mucho tiempo se colocó en el desierto de Ventanilla, ¿verdad? Profe, muy bien. Esos son usos aislados. Sí, la industria peligrosa, por ejemplo. Por último, aquí tenemos un ejemplo de un desierto. Mira, ahí tenemos un oasis, ¿verdad? Como por ejemplo podría ser el desierto de Ica, ¿verdad? Donde se encuentra la huacachina. Pero yo voy a destacar otro. Mira, aquí tenemos el desierto de Sechura, claro. Este desierto de Sechura es el más importante del territorio nacional. Vale decir que es el más extenso. Yo voy a colocar aquí un más. ¿Dónde se encuentra el desierto de Sechura? En Piura, no olvides ello. Profe, muy bien, ya tenemos un desierto, pero vemos ahí depresiones. ¿Tienen alguna relación? Sí. Y escucha esta parte. Una depresión, como ves aquí en el dibujito, es una zona profunda. ¿Notas allí esa grieta o agujero que yo he logrado dibujar? Muy bien. Por ello, yo voy a simplificar este punto diciendo que las depresiones son zonas que se encuentran en algunos metros bajo el nivel del mar. Ahí está. Eso es lo que podemos decir. Esas son las depresiones, son las que se encuentran a algunos metros bajo el nivel del mar. Podríamos decir que si el agua está en este punto rodeándolo, este hueco está por debajo de ese nivel. La depresión más importante en el Perú se encuentra también en Piura, y se llama la depresión de Bayóvar. Ha sido pregunta de exámenes de admisión en diferentes oportunidades. No olvides eso. Profe, ¿hay muchas otras depresiones? Sí, por ejemplo, la depresión de Otuma o de Cañamac en Lambayeque.
Pero la depresión de Bayóvar es la que marca un récord porque se encuentra a menos 34 metros bajo el nivel del mar. Ese dato lo voy a colocar aquí, mira, aquí, menos 34 metros. Yo solamente coloco el menos con rojo y con ello ya básicamente tenemos la idea. Profe, yo veo allí algo blanquecino. ¿Qué cosa es? No me diga que es hielo. No, pues ¿cómo va a ser hielo? Recuerda que una depresión se encuentra en la costa. Más precisamente, la depresión de Bayóvar se encuentra dentro del desierto de Sechura. Por tanto, eso que está allí será sal. No olvides eso. Eso es sal. Recuerda que estas zonas son costeras, pues, ¿no? Mucha gente utiliza la sal que encuentra allí para su uso doméstico, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Hablemos de otros relieves, pero antes de pasar a estas últimas, ¿qué te parece si vamos por otro lado? Por allá, por arriba. Quiero dejar esto para un poco más abajo. Profe, muy bien, sigamos. Tablazos. ¿Alguna vez has oído hablar de los tablazos? Bueno, si piensas que son maderas gigantescas, ¿no? Te estás equivocando. Un tablazo es un terreno en ascenso. ¿Qué quiere decir? Que estas zonas, que es el nivel del mar, mira, y que yo he graficado por aquí, notamos una ligera costa y luego un terreno que se está elevando o está prácticamente en diferencia del nivel del mar. ¿Por qué? Porque ese terreno se está elevando. Definitivamente por una razón importante, y esa razón es que debajo se van concentrando hidrocarburos. El hidrocarburo más conocido, más famoso, es el petróleo. Ese es el hidrocarburo que destaca entre todos, ¿verdad? Muy bien, podemos continuar. Sí, profesor, o sea que los tablazos son importantes por la extracción de petróleo. Sí, por eso es que coloqué aquí, mira, una especie de yacimiento, ¿no? Muy bien, el tablazo más importante de todo el Perú, y por su altura principalmente, es el tablazo de Máncora, ¿no? Que también debemos recordar, es una zona muy turística porque concentra uno de los balnearios más atractivos en el Perú. Dicen muchos que hasta el día de hoy conserva esa magia, ¿verdad? Ese destino turístico que la gente quiere conocer constantemente. Que las promociones muchas veces quieren llegar allí para disfrutar de esas playas tan agradables. Sabemos que Máncora se encuentra en Piura, pero yo también te doy este dato. La mayor parte de los tablazos en el Perú se encuentran en Piura, como por ejemplo el tablazo de Lobitos, o por ejemplo el tablazo de Negritos, o el tablazo de Los Órganos, ¿no? Muchos de los tablazos se encuentran en Piura, pero yo quiero destacar además al tablazo de La Brea y Pariñas. Ese tablazo pasó a la historia. No sé si alguna vez habrás escuchado en tu tema de historia del Perú, cuando el expresidente, hace ya bastantes décadas, el primer chino, ¿no? ¿Recuerdas el gobierno de las Fuerzas Armadas, Juan Velasco Alvarado? Pues de alguna forma toma el control porque hubo un escándalo, ¿no? En una página 11, supuestamente la extracción del petróleo estaba siendo regalada a algunas empresas internacionales, ¿no? Y el gobierno es tomado por los militares y precisamente fue el tablazo de La Brea y Pariñas donde se habla de este escándalo, ¿no? Más o menos te cuento así rapidísimo. Revisando el contrato para ver el costo por barril del petróleo extraído en esta zona, simplemente el lugar donde debería estar el precio de cada barril de petróleo desapareció. ¿Qué pasó entonces? ¿Realmente hubo una especie de corrupción? Pues esto fue suficiente para que los militares tomaran el control, ¿verdad? Y sacaran al presidente en ese tiempo, que fue un tal Fernando Belaúnde Terry. Ya está. Muy bien, profesor, sigamos. Hablemos ahora de los valles en V, porque hemos hablado de territorios, de muchas zonas, pero no hemos hablado de zonas importantes para la agricultura. Yo he decidido colocar un dibujo mucho más grande, como verás aquí, donde estoy destacando principalmente a los valles en V y a las pampas. Muchos se preguntarán por qué están juntas. Bueno, la explicación viene a continuación. Los valles son terrenos con gran capacidad agrícola. Es importante destacar ello. Los valles tienen una gran capacidad agrícola, ¿ya? Es decir, aquí se puede trabajar los cultivos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene gran capacidad agrícola? Definitivamente porque aquí hay algo que en otros relieves no hemos visto todavía, y eso es un río. En un valle es importante destacar la presencia de un río.
Podemos mencionar entonces que en nuestro dibujo, desde las partes altas de las montañas, podríamos decir que unas zonas cercanas a la cordillera, ¿no? El ascenso hasta llegar a las partes más elevadas, descienden unas corrientes de agua, ¿no? Conocidas como ríos. Poco a poco se van juntando y van a desembocar en el mar. Pero antes de hacerlo, forman una figura bastante peculiar. No sé si puedes seguir este rojito que estoy tratando de pintar. Profe, sí, ya lo seguí. Bueno, pues entiende que parece una V, ¿verdad? Por aquí también podemos ver ello. Mira, acá está. Mira esa V que estoy tratando de formar. Bueno, seguramente hay que usar un poquito la imaginación, ¿verdad? Pero esa es la V que yo puedo destacar de estos valles. Profesor, excelente. Valles importantes en nuestro país, bueno, decimos que está el Valle de Chicama, por ejemplo, uno de los valles más importantes en el territorio nacional. Chicama. Muy bien. Pero no solamente Chicama destaca aquí, sino también el Valle de Majes. No olvides el Valle de Majes, ubicado en Arequipa, y Chicama en La Libertad. Pero no quiero dejar de mencionar a un valle importante también para el Perú, para la costa, que es el Valle del Rímac. Profe, entonces queda destacado o queda claro que hay un valle de Chicama porque hay un río Chicama, hay un valle de Majes porque hay un río Majes y hay un valle del Rímac porque hay un río que lleva el mismo nombre, cada uno ubicado en un lugar específico. Pero yo quiero destacar algo más. Aquí quiero hablar de algo muy importante. En el Valle de Chicama, en La Libertad, podemos hablar de muchas cosas, pero yo quiero destacar aquí el cultivo del arroz. El cultivo del arroz es fundamental en esta zona, ¿no? Además de un porcentaje del cultivo del azúcar, ¿no? Hablemos un poco más ahora del Valle de Majes. ¿Qué podemos decir de este valle en Arequipa? El nombre es muy peculiar. Dicen que el nombre fue dado por los españoles, que al llegar a esta zona vieron que era una zona majestuosa. Además, debo aclarar que el Valle de Majes es el valle más extenso en toda la costa peruana. Yo le coloco un más, no olvides eso. Y por último, el Valle del Rímac es tal vez uno de los más importantes porque abastece de alimentos a nuestra capital, ¿no? Debemos recordar que la capital es donde se concentra la mayor población, por tanto, es donde debe haber una gran cantidad de agricultura. No olvides, el Valle del Rímac es muy importante por su ubicación. Es más, podría decirles que muchos de lo que están consumiendo en estos días viene de estas zonas, ¿verdad? Viene de lo que se cultive en estos lugares. Bueno, ya para ir cerrando, podemos ir hablando del siguiente relieve. Mira, las pampas. Ya vimos dos valles, mira, por acá, por donde pasa un río y por donde pasa otro. Pero, ¿qué cosa es una pampa? Bueno, ¿notas que por el centro no hay un río? Pues casualmente esa es una pampa. Son terrenos útiles para el cultivo, o sea, puede haber agricultura, pero carecen de algo muy valioso. ¿Cuál es esa carencia? Esto que estoy graficando. Definitivamente ya te diste cuenta. Profe, carecen de ríos, sí, carecen de agua. No tienen agua. ¿Qué hacemos entonces? Definitivamente hay que buscar la manera de llevar esa agua. Vamos un ratito a ese punto. Podemos mencionar que hay una pampa importantísima en nuestro país, ubicada en Lambayeque. ¿Cómo se llama esa pampa? El nombre es la pampa de Olmos. Muy bien, prácticamente estamos cerrando y diremos que la pampa de Olmos en Lambayeque es la pampa más extensa que existe en nuestro territorio. Profe, una pregunta, ¿es la única pampa que existe? No, en La Libertad está la pampa de Chao, la pampa de Virú. Hay muchas pampas importantes. Muchos dirán, profe, entonces estamos perdiendo agricultura, estamos perdiendo los cultivos. El hombre hoy en día ha modificado el territorio. Por ello es que puede desviar el agua de estos ríos. Puede llevar un poco de este río y un poco de este río para fertilizar esta pampa que está aquí. A esto se le llama proyectos de irrigación. Vamos a irrigar nuevas tierras y con ello generar mayor trabajo, mayor alimentación. Uno de los proyectos más importantes es el que voy a colocar aquí a continuación. Se llama el proyecto de Chavimochic. Chavimochic. El proyecto de Chavimochic, ubicado en La Libertad, es uno de los más importantes. En realidad, genera una gran cantidad de trabajos, un gran desarrollo a la población.
Estos proyectos fueron impulsados en el gobierno de Alejandro Toledo. Además de este proyecto de Chavimochi, que está, por ejemplo, el proyecto de Chinecas en Ancash, ¿no? O, por ejemplo, el de Siguas Majes en Arequipa. Hay muchos proyectos que se han podido generar debido a estos trabajos que el hombre puede gestionar y que, como verás, le son de gran utilidad. Bueno, nosotros hemos acabado toda esta parte y ya vimos la diferencia entre los valles y las pampas, además de un dibujo que más o menos les explica lo que yo estoy mencionando. Muy bien, ya para cerrar, te digo lo último, las lomas y las estribaciones andinas. Muchos de ustedes se preguntarán cuál será la principal diferencia. Bueno, quiero explicar diciéndote esto. Si tú observas, aquí hay dos elevaciones. Nosotros tenemos que entender que después de la costa está el mar. Pero del otro lado, podríamos decir que la zona es una zona literalmente plana y con unas ligeras elevaciones. Ligeras elevaciones que aquí se pueden ver, mira. Aquí podemos ver pequeños cerros, ¿ya? Y luego de ello, zonas mucho más altas. Y la pizarra no me alcanza, pero deberían de haber zonas mucho más altas hasta llegar a la cordillera realmente. Esta es la parte que yo quiero que tú recuerdes. Esta que está aquí. Mira. Nosotros podemos ver elevaciones, ¿verdad? Y las lomas y las estribaciones andinas son básicamente ello, zonas un poco más elevadas, o algunos las definen como las sucesiones occidentales de la cordillera. Occidentales porque el occidente está de este lado. Se entiende que la cordillera seguirá subiendo y seguirá subiendo. Muy bien, la pregunta es, ¿qué es una loma? Bueno, las lomas son territorios con vegetación estacional. Es algo que no puedes dejar de olvidar. No puedes olvidar, por favor. Profe, entonces, ¿una loma tiene abundante vegetación? Sí, pero solo por estaciones. ¿Cuál será la estación escogida por esta vegetación para crecer? El invierno. El invierno. Se dice que una loma en verano prácticamente es un cerro común y corriente. Pero en invierno la vegetación es abundante. No solamente árboles, sino plantas y arbustos de todos los tamaños. Esto potencializa la actividad ganadera en esta región. Muy bien, muy bien. El ejemplo más significativo se llama las lomas de la Chay. Claro, las lomas de la Chay es el ejemplo más básico, ubicado obviamente en el departamento de Lima. Pero no todas las elevaciones occidentales de la cordillera pueden ser lomas. Hay algunas que son consideradas estribaciones andinas. Comúnmente a estas estribaciones se les conoce con el nombre de cerros. Cerros. Bueno, profe, sí, ya me imagino. Sí, ya me imagino lo que usted quiere decirnos. ¿Qué cosa es un cerro realmente? Bueno, algunos me imagino que habrán visto uno, ¿no? Alguna vez en algún distrito, o de repente algunos, bueno, y no quiero incomodar, ¿no? Vivirán en algunos cerritos. Profesor, ¿y a qué se debe ello? Bueno, las estribaciones andinas y su peculiar forma el día de hoy son utilizadas como asiento poblacional, es decir, la gente vive allí. La gente lo utiliza para establecer su domicilio. Tal vez algunos de los cerros más importantes son los cerros que están en Independencia, pues en Comas, ¿no? O de repente en el Rímac y el Agustino. Pero sin lugar a dudas, el cerro que destaca entre todos es el llamado Cerro San Cristóbal, que estoy seguro lo habrás visto en algún momento. El Cerro San Cristóbal, muchachos, es la elevación o la estribación más alta en el territorio peruano. Es la más alta. No hace falta colocar dónde está. Todos sabemos que el Cerro San Cristóbal se encuentra en Lima, en el centro de Lima, en el Rímac, en esos distritos. ¿Está bien? Bueno, con ello prácticamente estamos terminando la clase de hoy y solamente me queda decirte que hay una tarea una vez más para esta clase. La tarea será como siempre el hazlo tú. Las 10 primeras preguntas son tuyas y el resto lo desarrollamos en la sala de clase. Muy bien, nos vemos la próxima semana para completar este tema y ver algunos relieves de las otras regiones. Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Chao.